Ujú. Ay, es Adriana, es Adriana. Adriana, quita la cara, hombre, que se te nota a leguas. ¿Mande? Que quites tu carita, corazón, que se te nota a leguas cuando alguien que no te va a decir quién habla. Es que no pude dormir en toda la noche. Ah, Entonces, es de mí, es de mí. Ah, ¿es a ti? Yo pensé que era por otra cosa, Adrianita. Sí, se notan tus ojitos tristes, así como que tienes cara de dormimundo. sí, aparte tengo ahí otras cosas. Calma, calma, todo se soluciona poco a poco. Si lo ves todo junto, pues Sí. no, reina. Por eso lo ves así de, no manches, no puedo. Pero sí, poco a poco. Les voy a compartir el manual porque a mí sí me costó. Sofi, cámara, por favor. Sí me costó trabajo al principio entender el manual de, de APA. Pero, por ejemplo, es un claro ejemplo, ¿no? Que si no manejas bien el documento, pues más que ayuda te causa confusión, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando ves esto, tablas largas o anchas, dices, ¿cómo? Yo nomás tengo un tipo de tabla, ¿no? Y no, ya te vas a la sección y te dice que si una tabla es más larga que una página, o sea, que abarque más páginas en el documento, tienes que ponerle el mismo título de la primera, de la página en una que en otra, ¿no? O sea, no se debe partir la información para que tenga continuidad. O sea, todo ese tipo de detalles, pues no te los enseñan hasta que lo haces, ¿no? Por eso algunos manuales sí necesitan en la zona de apéndices una guía para manejar el manual. Pero bueno, ok, vamos a continuar. Aquí está, estamos en el esquema, ¿no? Y lo que les decía, el apéndice sí es apropiado, que también lo manejan como anexos, algunos manuales, ¿sí? Sigamos. Importante, hasta su post si les puse. Es importante mencionar, queridos colegas, que el orden del contenido, o sea, de la calidad puede ser cambiado de acuerdo con las necesidades de cada usuario. Esto es, si es un área especial de la empresa, si es una empresa total de la que necesita hacer ajustes o cambiar el orden o quitarle o ponerle divisiones al manual, se vale. Cada empresa diseña el manual de acuerdo a lo que conviene utilizar, ¿no? ¿Sale? Permítame tantito porque me están hablando de la universidad. Listo, perdón. ¿Qué debe incluirse en un manual de calidad? Título, porque luego se les come el título. El alcance, hasta dónde va a considerarse el manual. Por ejemplo, si va a considerar solamente procesos productivos o también de servicio al cliente, o van a incluirse aspectos de selección de proveedores, o van a incluirse aspectos de compra de ¿cómo se llama? Compra de material o compra o calificación de, ¿cómo se llama? De equipo especial, porque por ejemplo, en el caso se me ocurre, ¿no? De la empresa donde trabaja Toño, que es una empresa, me imagino, de higiene o de farmacéutica o algo así, pues debe de tener ciertos insumos muy específicos de ese tipo de giro. No es lo mismo una empresa farmacéutica que una empresa ¿cómo se llama? De conveniencia o de consumo. ¿Sí me explico? Entonces, todo este tipo de especificaciones tienen que establecerlo en el alcance de su manual. En la tabla de contenidos debe de incluirse, obviamente en el índice, numeradas las secciones, como así ahorita les mencioné en el formato APA, que viene así, la sección de tablas, la sección de cómo va a estar el párrafo, la sección de cómo construir una cita, de cómo construir una referencia, etcétera, ¿no?
Las páginas introductorias es como son páginas de contextualización o de aproximación del contenido del manual. O sea, debe de venir una página de que este manual es acerca de los procesos de capacitación al personal. Ah, ok, entonces ya sabes que ese manual es sobre capacitación. U otro manual que diga, no, pues este manual hablará sobre los procesos logísticos de la empresa. Ah, ok. Son este tipo de detalles que se deben incluir en las páginas introductorias. Y la información acerca de la organización debe ser su nombre, también deben incluir el nombre de la empresa, la dirección de la empresa, porque por ejemplo, cada filial o cada sucursal debería, claro que muchas empresas lo omiten, de tener su propio manual, porque no es lo mismo, por ejemplo, una empresa que tenga sus instalaciones ¿cómo se llama? En alguna playa, por ejemplo, o en alguna zona de este tipo, o aquella empresa que esté en el centro de la República, ¿no? O que esté en otro país. Entonces habrá que hacerse los ajustes necesarios de acuerdo a los elementos propios del lugar, ¿no? De la información del manual de calidad debe ser actualizada, ¿no? O sea, es que luego hay empresas que con tal de certificarse dicen, va al auditor, ¿no? Le dice, a ver, ¿dónde están sus manuales de calidad? Ah, aquí están, y tienen los manuales de 1800 Carranza, en donde ya pasó pues hasta la Revolución Mexicana y los siguen utilizando, es más, ya ni los utilizan, pero ahí están sus manuales, ¿no? Entonces tienen que ser actualizados con fechas, con buenas y claras descripciones de lo que se está revisando, lo que se está llevando a cabo en ese manual, ¿sí? Con los procesos documentados y los que sí se utilizan, porque esa es otra trampa, ¿no? Que hacen las empresas para certificarse cuando les digo, piden los manuales. En el manual se especifica bien bonito, ¿no? El proceso, los insumos, los responsables, así, perfecto, de acuerdo a la normatividad de certificación, pero cuando van a validarlo los auditores, nada que ver, ¿no? O sea, todo está cochino, la máquina B no sirve o sirve pero con un hilito para que agarre el producto, o sea, entonces, pues no hay congruencia, ¿no? Entre lo que dice el manual y lo que realmente se hace. Ok. La política y objetivos de calidad, aquí en esta sección del manual es cuando se tiene que establecer qué política sigue la empresa para verificar calidad o para que se hagan las cosas con calidad. Es decir, por ejemplo, qué compromisos tienen que cumplir las personas responsables de tal o cual área para asegurarse de que su trabajo, su desempeño sea de calidad. También en esta sección se debe de incluir cómo se le van a lograr que todos los colaboradores conozcan y entiendan la política de calidad. Porque miren, por ejemplo, ustedes, si entran a trabajar o ya trabajan en alguna empresa, saben que es calidad, ¿no? Si les dicen, no, pues política de calidad, saben que es política de calidad. Pero, por ejemplo, díganle eso o trátenselo ni siquiera de explicar, nada más menciónenselo a por ejemplo, no sé, vamos a pensar que trabajan en Aurrera, ¿no? Explíquenselo a un cajero. Digo, no es por ser peyorativo, obviamente peyorativa, perdón, sino que no tienen la formación que ustedes como administradores sí tienen y que saben, pues todos ya están familiarizados con este tema de la calidad y que de las normas y que el ISO, si le dicen a un cajero, mira, el ISO 9001-2015 dice que, te va a decir, ¿qué es el ISO 9001-2015? ¿Sí me explicó? Ustedes sí ya saben que es una certificación internacional de calidad que se otorga a aquellas organizaciones y empresas que validan sus procesos como calidad, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cuestiones hay que dejarlas muy claras, no solamente a nivel gerencial, sino a toda la empresa. También en el manual se tiene que describir a la organización sus funciones, sus responsabilidades y quiénes son las autoridades o quiénes son las personas a cargo de los procesos, de que se cumpla cada elemento del proceso. Por ejemplo, quién es supervisor, quién es jefe de área, quién es operador, quién es líder de proyecto. Por ejemplo, esto es muy ocupado en ingeniería, ¿no? No lo manejan como áreas, como en otras empresas, sino se manejan por proyectos. Pues, por ejemplo, en el sector farmacéutico manejan este esquema de trabajo en donde, por ejemplo, no sé, en el próximo año se va a lanzar la medicina tal con cantidad de blisters, o sea, estas tablitas en donde vienen las pastillas se llaman blisters. Entonces,
el proyecto consiste en lanzar esta nueva marca de medicamento al sector femenino para aclarar, ¿no? Entonces, todo este tipo de cuestiones se tendrían que describir muy claramente en el manual de calidad de este nuevo proyecto. Ajá. Elementos del sistema de calidad. En el resto del manual se deben describir todos los elementos que aplican al sistema de calidad, o sea, lo que se tiene que, porque luego, con afán de hacer un manual muy descriptivo, se les van cosas así como de, a ver, los ojos del colaborador 3 tienen tono azul o tono verde. Entonces, ok, sí, pero ¿y eso qué al caso con la calidad del proceso que haga el colaborador 3, ¿no? O sea, hay detalles que no van, mientras que otros detalles que sí tendrían que ir, no se incluyen en el manual. Entonces, tengan mucho cuidado con saber qué poner o qué no en un manual de calidad. Esto se puede hacer incluyendo procedimientos documentados del sistema de calidad. En el resto del manual se deben describir todos los elementos que se aplican a un sistema de calidad, lo que les decía, lo que sí, lo que no, y qué se puede hacer incluyendo procedimientos documentados del sistema de calidad. Esa es otra cosa. A veces se nos olvida poner los don'ts y los do's, ¿no? Por ejemplo, el hacer y el no hacer, ¿ok? Por eso un manual de calidad a veces incluye también lo que es un reglamento, ¿no? O sea, horarios de trabajo, horarios de descansos, lugares donde se puede comer, lugares donde no se puede comer, áreas donde se puede caminar, áreas en las que es peligroso caminar, que es necesario que ocupen equipo de seguridad. Esas cuestiones también hay que mencionarlas en un manual de calidad o en un reglamento. También hay que hablar sobre el enfoque de la organización. Por ejemplo, ¿cuál es la naturaleza del negocio? ¿Vender o el personal o ambos? ¿No? ¿Qué importancia se le da a la documentación del sistema de calidad y que se asegure la calidad? O sea, no solamente basta con emitir manuales y manuales y manuales y nadie los pela. O sea, nadie los ha leído en su vida, ¿sí? Es más, ni siquiera saben que existen. Entonces, ¿para qué está? ¿No? ¿Se acuerdan que hace ratito les dije que había una sección en el manual o podía haber una sección en el manual de calidad que son definiciones? Bueno, ¿qué significa esta sección? Es en la cual se tienen que ubicar todos los alcances y el campo de aplicación del manual, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo se va a utilizar el manual si es un área de contratación o reclutamiento? O sea, ¿qué tipo de información se tiene que dar a conocer a los colaboradores de esa área y cómo la tiene que utilizar? O, por ejemplo, ¿qué tipo de información y cómo se debe utilizar si es un área de servicio al cliente? Por favor, por ejemplo, los bancos, ¿no? O sea, yo no he conocido a la fecha un banco en donde el personal de servicio al cliente tenga buena cara. Ya no digamos si es bonito o feo, no. Buena cara, o sea, siempre están con su jetota, ¿no? Esperando a pelearse con el cliente que busca su orientación. Y cuando se la brindan, ¿no? Porque decidieron hacerlo, no son claros, te hablan con tecnicismos que tú no entiendes como cliente, etcétera, 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 ¿no? Por ejemplo, les voy a platicar una experiencia que apenas acabo de tener. Fui a hacerme unos estudios de chequeo general y se me ocurrió, yo he ido a diferentes laboratorios, ¿no? He ido al Chopo, por ejemplo, y apenas acabo de ir a uno que está aquí por su casa. Ay, que no lo vuelvo a hacer. Pero bueno, para empezar, llegué a las 7 de la mañana porque empezaban a operar a esa hora, ¿no? Dije, no quiero formarme, o sea, ante todo la sana distancia. Y si llegué, todavía no abrían, entonces me esperé, pero cuando estaba ahí una chica esperando, yo pensé que era otra clienta, esperando a que abrieran el laboratorio, pero no, resulta que cuando abrieron, la chica hasta luego se pasó y yo pensé que pensé que era una clienta, pues me pasé atrás de ella y llegó la laboratorista principal o gerente o no sé, y nos regañó casi así. No, permítanme, tienen que esperarse hasta que les marquemos. Hasta le dije, bueno, pero no está enojada, ¿verdad? Y ya se regresó. No, para nada, ok. O sea, porque hasta la forma, el volumen de voz para tratar a un cliente, eso es servicio, ¿eh? Pero bueno. Entonces, pues ya, si la mensa esta que estaba antes que yo me hubiera dicho, no, ¿sabe qué, señorita? Hay que esperar porque todavía no llega la laboratorista en jefe, hasta que hasta que les avisen se pasa, ¿no? Pero no, se queda ahí callada como moped y no dice, ¿no? Que trabaja ahí, pero bueno. Ya que pasé ya a mi turno, me recibió la señorita hermosa recepcionista y así con su carota recién levantada de la cama y me dice, ¿qué se va a hacer? Y ya,
Le dije, no, pues esto es, ok. Trae su botellita, ya saben, ¿no? Para la pipí. Le digo, no, porque hablé por teléfono todo. Bueno, perdón por el detalle, chicos, de todo el proceso, pero es para que me dé a entender de todo esto de hasta dónde puedo o no llegar un manual. Entonces, ¿qué? Ah, sí. Y ya le dije, no sabe qué es que cuando hablé antes para hacer la cita me dijeron que ustedes me daban todo. Ah, ok. Y ya me empezó me dio todos los aditamentos y así, así en ese tono y rapidísimo. Por supuesto no le entendí nada hasta que le dije, a ver, haga de cuenta que yo no trabajo aquí y explíqueme fuerte, claro y despacito lo que tengo que hacer porque no entiendo. Y ya, como que se ubicó y ya me explicó obviamente de malas porque se sintió regañada, me vale, pero para eso ni modo es el servicio y pues lamentablemente para ella a eso me dedico, ¿no? Evaluar servicio. Entonces, pues ya le bajó, me explicó más claramente y todo y ya hice lo que tuve que hacer, ¿no? Pero imagínense, yo que sí me detuve a pedirle la explicación clara y todo, pero las personas que no lo hacen por pena, porque pues les da miedo este tipo de personas, porque si no les afectan en el servicio que van a pedir, porque nunca falta la que toma represalias y los manda hasta la cola. ¿Sí me explicó? Entonces, todo este tipo de cuestiones se tendría que mencionar en un manual, por ejemplo, de reclutamiento o en un manual de capacitación, ¿no? Para que la señorita esta sepa hablarle a la gente, sepa informarles, no sé, o sea, todo lo correspondiente a su servicio. ¿Sí me explicó? No sé si quedó claro aquí la idea con mi experiencia sobrenatural. Yo tengo un comentario. Coméntame, Adriana, coméntame. Bueno, yo he visto que algunas empresas hacen como la visita sorpresa, ¿no? No sé cómo les llaman. Ajá, El Mystery de, Shopper, ajá. ajá, exactamente. Y a mí me pasó una vez, Ay, qué no me padre, acuerdo ajá. ni si fue en un restaurante o en un sí, sí fue. Ah, de hecho fue, bueno, en Metepec. Y Qué malos, total, estamos en confianza. llegó, bueno, es en el Texas Rips, algo así. Ah, No me sí, acuerdo. ajá, Ahí llegó un señor, pero un señor grande, o sea, que se ajá, veía, pues, un señor normal, ¿no? Común y cualquiera. Y llegó ajá, y, bueno, nos dijo, estaba mi novio y estaba yo, estábamos ajá, comiendo. Y ajá. llegó y dijo, ¿me puedo sentar con ustedes? Y pues, yo no le vi nada. Entonces, Y yo ajá. dije, sí, adelante. Entonces se quedó ahí y se nos quedaba viendo y nos estaba diciendo, no, es que yo he venido aquí a comer años y que me atienden muy bien. Y luego nos preguntó a nosotros las experiencias que habíamos vivido ahí. Y Ajá. pues ya, ¿no? Y salió un comentario de que una vez nos atendieron bien feo y aparte nos cobraron una propina sin decir, ¿no? Y, Ajá. y dijo, ¿cómo cree? Y le dije, sí. Y ya después llegaron los meseros y fue así como de, llegaban y te dejaban la comida ahí con su carota y bien feo. Y el señor se levantó y Ajá. yo me quedé así de, no, pues está bien, ¿no? Entonces se levantó el señor y ya se fue. Pero yo vi que Ajá. entró como a la caja, como a donde están obviamente los de ahí del restaurante, ¿no? Entró y Ajá. se quedó ahí parado. Y llegó un mesero y sí le llamó la atención, le dijo, señor, disculpe, pero aquí en esta área no puede entrar. Y le dijo, sí, es que yo vengo a hacer unas cosas acá. Y el mesero se le quedó viendo así como de, este señor está loco. Y le habló a su gerente y ya su gerente Ándale, fue y ya ándale, el señor chiquito. Ajá. le dijo, vengo a evaluarlos y me tocó sentarme en la mesa de aquí con la señorita y el joven Ándale. y la atención que les están dando no es la correcta y bla, 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 y les dijo un buen de cosas. Y Ajá. me quedé así como de, ok, o sea, yo nunca había vivido la experiencia, bueno, nunca había visto ese tipo de experiencias. Había visto que pues llega una persona y se queda ahí parada, ¿no? Y Ajá. observa, Ajá. Observa. pero Ajá. nunca el contacto con el cliente y con los Ajá. meseros, ¿no? Ajá. Como la atención que recibe. Ajá. Y me Ajá. llamó mucho la atención y dije, ay, yo quisiera hacer eso. Y ya. Sí, de hecho hay empresas que a eso se dedican, ¿eh? O sea, las empresas, por ejemplo, en este caso, Texas Rips contrata a estas empresas a nivel corporativo para evaluar a las sucursales. Entonces, le dice, ¿sabes qué? Es que tal sucursal de Metepec está teniendo bajas en ventas, ¿no? Entonces, contratan a esta otra empresa que se dedica a evaluar servicio, dice, pues permíteme. Entonces, crean proyectos de este tipo de evaluación en donde van como compradores misteriosos o mystery shopper y hacen esta labor que hicieron con Adri y con su pareja, ¿no? Así de, usted platíqueme, ¿no? Obviamente sin decirles que para eso son y ya
lo comparten con la sucursal, en este caso con la gerencia, ¿no? Pero sí, esa sería muy buena técnica. Ustedes podrían contratarse en este tipo de empresas evaluadoras, pero para contratarse ustedes tienen que cumplir con ciertas características de experiencia, ¿no? En servicio al cliente, de evaluación de servicio, etcétera, 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 ¿no? Para que puedan cumplir con esta función, porque a veces hay personas que no tienen ese tacto para evaluar el servicio y hasta el cliente resulta regañado. Entonces, para eso las capacitan, no sé, no creas que es cualquier cosa, ¿no? Pero muy bien, está padre esa experiencia. Qué bueno que los pusieron en su lugar. Ok, la guía para el manual de la calidad. En esta guía, lo que les decía, pueden ustedes describir como un resumen o una síntesis de cómo usar el manual o cuáles son las secciones más importantes o las que más se evalúan para que les quede más clara y las puedan utilizar prudentemente, ¿no? El apéndice, que es otra de las secciones, es donde viene documentación de apoyo como gráficas, diagramas. Perdón, chicos, es que la voz ya estoy muriendo de la voz. Si me quedo afónica, todo lo hice por la educación de México. Este tipo de cuestiones que soportan la claridad de interpretación del manual se incluyen en los apéndices, ¿sí? ¿Dudas? Ay, qué bonita yo, ¿vieron? Ante todo la gentileza. ¿Dudas, chicos? ¿No? ¿Todo súper? Entonces, sí, no, tal vez. ¿Sí? Ok, bueno. Entonces, vamos a trabajar con su tarea, si gustan, como siempre la hacemos. Tenemos muy buen tiempo ahorita, ¿no? O quieren adelantarle a la siguiente unidad, como ustedes me digan. Bueno, opinión personal, tarea, por si surgen dudas. Ajá. No Ok. sé, mis compañeros, pues soy demócrata, lo que diga la mayoría. Ah, pues sí. ¿Todos los demás están de acuerdo o quieren adelantar la siguiente unidad? Como ustedes me digan. Vamos bien, ¿eh? Vamos en tiempo. Son 6 unidades. Vamos en la 4. Y nos faltan de clases, justo 2 clases, ya que estamos a tiempo. ¿Qué deciden? Pero hablen, porque no los estoy viendo. Bueno, ya ahora sí ya los estoy viendo. ¿Qué quieren? ¿Trabajar tarea o adelantar unidad? Yo digo que Pues sí. adelantar unidad un poco. Ajá, ok. Sí, Pues Van sí, uno a y ahora uno. podemos. Ay, perdón. ¿Son 2 clases con la del examen o aparte de...? Adelante, Sofía. Yo no hago examen, Sofi. ¿No te acuerdas que a mí no me gustan los Ah, sí, es exámenes de cierto, se me sabatino? olvidó. Ay, maná, ay, maná. O sea, faltan 2 sesiones. 2 sesiones, faltan 2 unidades, o sea, vamos a tiempo. O sea, nos quedan 7 de agosto y 14 de agosto, porque el 21 yo les doy revisión. Entonces, van 1 a 1. Miguel dice que tarea, Adri que adelantar unidad. Entonces, Yo digo que unidad. ok, va, 2, 1. Tú, Sofía, ¿qué quieres? ¿Tarea, adelantar o adelantar unidad? Adelantar unidad. Bien, ya ni modo, chicos. Perdón, Miguelito, vamos a adelantar unidad. ¿Ok? Adelante. La unidad número 5, muchachos, es sobre, está muy cortita, la verdad, es sobre seguimiento y medición de procesos, ¿sí? A ver, ¿qué entienden por esta parte de seguimiento y medición de procesos? A ver, ¿qué entendemos de eso? ¿Qué perdones? Es que se me fue el internet un poquito. Pero Sí, ¿qué entienden por seguimiento y medición de procesos? es como evaluar los procesos que vamos teniendo que queremos llevar. Pero a ver, digan un ejemplo, Adri, más fácil.
¿Sí me escucharon? Sí, yo mis, ¿puedo? Sí, sí, El adelante. Ok, por ejemplo, hace muchos años, hace mucho tiempo, en la Ajá. gubernatura había mala atención a la ciudadanía, ¿no? Ujú. Se implantó el sistema de la calidad en atención a ciudadanía. Ajá. Obviamente se aplicaban encuestas y se realizaban así como que entrevistas a las personas para saber si estaban satisfechos con la atención recibida por parte de los servidores públicos. Y Ajá. estos resultados se ingresaban en estadísticas y pues ahí veían por semana, porque era muchísima gente, si la atención era recibida, era satisfactoria por parte de los ciudadanos o era Ajá. todo lo contrario. Ok. Y sí y oye, Miguel, ¿y sí revisaban los comentarios o las respuestas de los ciudadanos? Sí, la verdad que sí, digo, no es por nada, pero el que fungía como alta dirección, que era en ese Ajá. entonces el secretario particular del gobernador, Ajá. sí Ah, tenía caray. sí tenía muchísimo control en ese tema. Ajá. Él era de las personas que quería que la gente que fuera a las oficinas del gobernador, así fuera quien fuera, sin importar clase, nivel social, características, como sea, Ajá. este, se fuera satisfecho con su atención recibida por parte de los servidores públicos. En ese caso era la Coordinación de Atención Ciudadana. Y Ajá. él, pues bueno, participaba en todas y cada una de las reuniones cuando se medían esos resultados. Y sí, tenía muchísimo control. Él hacía visitas sorpresa, por así decirlo, a pesar de que estaban en Palacio de Gobierno, las oficinas, Ajá. Sí, 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 me acuerdo. yo lo vi, trabajaba ahí. Se Así nadie salía me de su lo oficina, cuenta. nadie me lo Ajá. cuenta, ¿eh? Se salía de su Ajá. oficina y se daba una vuelta ahí en la coordinación o afuera de Palacio, ahí se paraba, checaba, veía desde la puerta cómo recibían a las personas que, bueno, en particular iban a atención ciudadana, pero pues de manera general, no todas las personas que iban a Palacio de Gobierno. Aquí, de hecho, lo que quiero ahorita platicar con ustedes de esta unidad es que hay que darle mucha importancia o saber con base en qué se van a medir, porque a veces lo cualitativo no es lo más confiable, ¿no? Sobre todo por el tema de que si hay, por ejemplo, favoritismos, ¿no? En las áreas de que no quieres evidenciar a nadie o porque tu compadre está en tal área y no quieres ventanearlos o cosas así, ¿no? Entonces, en cambio, si se midiera de otra forma más numérica, los resultados del servicio o los resultados de los procesos serían más eh, identificables para poder corregirse si es necesario corregirlos. ¿Sí me explico? Entonces, en este tema del seguimiento y medición de procesos es que ustedes como administradores elijan cómo van a verificar que los procesos estén cumpliendo conforme se establece en la organización y conforme se deseen alcanzar los objetivos planteados, ¿no? Porque si vamos a ser juez y parte, pues como que no tiene mucho sentido, ¿están de acuerdo? Es como quererse meter gol a nuestros propios procesos. Por eso muchas empresas e instituciones públicas lo que hacen es contratar a externos para que ellos sean los que observen, evalúen. El tema que platicamos con Adri, ¿no? Y que ahorita nos está compartiendo Miguel, de que realmente se evalúe lo que se tenga que evaluar sin lugar a dudas, ¿no? O sin lugar a corrupción o manipulación de información, que como saben eso en investigación se llama sesgo y no produce otra cosa más que resultados poco confiables, ¿sí? Entonces, eso es un poco lo que se trata esta unidad 5. Les voy a compartir pantalla un segundito. Ok, Sofía, ¿ah, ya regresaste? Ah, pues ya. Ay, perdón. Aquí la ven, me lo quiso decir así muy en secretito y ya la ventané. Perdón, Sofía. Ok, bueno, entonces, profundizando en esta unidad, para medir podemos hacerlo a través del recurso que decida la organización, siempre y cuando nos aseguremos que este recurso arroje resultados válidos, confiables, ¿sí?
y que produzcan un beneficio a corto, mediano o largo plazo para la organización y para el área, ¿no? De la que se trate o de la que se esté evaluando el proceso. Entonces, la organización debe asegurarse de que los recursos proporcionados en esa área o en esa empresa sean los adecuados para los objetivos y las actividades que se tienen que hacer, valga la redundancia, ¿no? Porque no va a poder hacerse algún ajuste en caso de ser necesario si desde el principio, desde la planeación, desde los recursos que se están utilizando, pues no son los apropiados. Es decir, ¿cómo quiere el cliente que le demos calidad si no tenemos con qué hacerlo? Eso es a lo que voy, ¿no? Por ejemplo, el tema de la educación en línea, que al principio muchas personas de todos los niveles educativos les costó trabajo adaptarse porque no era que no querían entrar a la escuela, sino no tenían computadora o no tenían ni siquiera televisión, ¿no? Para estar disfrutando o aprovechando lo que es la educación a distancia. Entonces, o el tema que creo que le pasó a Fox, ¿no? Que cuando estaba en su sexenio, se puso así de dadivoso, ¿no? A comprar computadoras y equipos y todo para localidades alejadas de la ciudad y no tenía ni luz. Las comunidades, ¿cómo van a utilizar las computadoras? O sea, como, a ver, seamos coherentes, ¿no? Igual pasa en muchas empresas, o sea, no pueden ni siquiera ser evaluadas correctamente porque no tienen ni siquiera cómo hacerlo. ¿Sí me explico? Entonces hay que ser lógicos. Ajá. En este tipo de mediciones, las organizaciones tienen que conservar toda la información que se recabe a partir de dichas evaluaciones, porque a veces lo que pasa es que se hace evaluación, ¿no? De procesos, por ejemplo, y ya, se arrojan que los resultados no fueron los más idóneos, que se necesitan hacer correcciones, que hay que comprar equipos, que hay que capacitar personal, o sea, hacer lo que se tiene que hacer para mejorar. Y ya sé que se logró, se taparon los hoyos de este tipo de cuestiones, ya toda la información que se recabó en una primera evaluación, ya se olvida, ¿no? Y no, al contrario, hay que tener siempre presente la información que se obtuvo a partir de evaluaciones o mediciones, porque nunca sabemos cuándo la necesitemos volver a ocupar, ¿sí? O utilizar de otra manera para cualquier otra situación. Por eso es importante documentar y tener archivadas este tipo de mediciones y resultados obtenidos para siempre tomarlos en consideración, sobre todo al momento de planear, por ejemplo, nuevos proyectos o nuevas actividades, ¿no? Cuando hablamos de trazabilidad de las mediciones, se refiere a que la medición de un área tendría que ser válida también para toda la organización, no solamente para esa área en específico. Es decir, aunque se trate de estar evaluando los procesos o midiendo la funcionalidad de un área por ejemplo, de cuál les late, que no haya mencionado ya, de contabilidad, ¿no? No quiere decir que los resultados que obtengamos de esa medición no las podemos extrapolar o no la podamos extrapolar a otras áreas para que aprovechen esta información y la utilicen dentro de su área. Aunque sea diferente, finalmente recuerden que somos parte de una empresa, de un total, de un universo, en donde cada área es como si fuera un diente de un engranaje. Entonces, aunque sea un diente diferente a otro, es parte del engranaje. Entonces, esa información que le sirvió a un área, en este caso la de contabilidad, le puede servir a la de distribución o le puede servir a la de sustentabilidad o la de responsabilidad social de la empresa. ¿Sí me explicó? Para identificar cuál es el estado a partir de la información que se utilizó en contabilidad, por ejemplo, ¿no? Y realizar y protegerse y demás. Debe determinar la organización si la información que está midiendo o el instrumento que está utilizando para medir la calidad de los procesos es válida, ¿sí? Un instrumento de recolección de información o de medición, por ejemplo, cuestionarios, entrevistas, grupos focales, observación, historia de vida, línea de tiempo, todos esos son instrumentos de recolección de información que nos ayudan a interpretar cierta situación o a verificar procesos en este caso. Ok, todos esos instrumentos tienen que ser válidos. ¿Qué significa que sean válidos? Que midan lo que realmente tienen que medir, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no sé si les ha pasado que cuando sus compañeros de otras clases o de otras carreras les piden que contesten un cuestionario, les están aplicando el cuestionario, ¿no? Y hay preguntas que luego dicen, o sea, aquí ¿qué quieres que te conteste? Porque no le entiendo.
quiere decir que esas preguntas no son válidas, o sea, no están diseñadas de acuerdo a lo que quiere recabar de información del instrumento. Por ejemplo, a mí me ha tocado evaluar cuestionarios que digo, ay no, ya en lugar de ayudarme, de enojarme, ya me da risa mejor y los compadezco porque por más que les explico, no queda clara la idea. Pero si están haciendo un cuestionario, por ejemplo, sobre servicio servicio al cliente en una zapatería, ¿no? Entonces, obviamente, pues, ¿qué van a preguntar? No, pues, a ver, ordene del 1 al 8 la rapidez con que el vendedor lo atiende cuando le vende el zapato, ¿no? Ok, no, pues ya. Luego, ¿está usted de acuerdo con que los precios y la información que le dan sobre los precios de los zapatos es la más idónea? Del 1 al 7, ¿no? Califíquelo. Muy de acuerdo, es totalmente en desacuerdo, bla, bla, y demás. Y luego les hacen otra pregunta. Cuando come hamburguesas, ¿utiliza zapatos o tenis? Y así de, ajá, o sea, ¿esto qué tiene que ver con la evaluación del servicio en la zapatería? ¿No? ¿Sí me explicó? O sea, no tiene validez esa pregunta. ¿Están de acuerdo? No tiene lógica para darme a entender. Ajá. Entonces, tengan mucho cuidado que cuando ustedes midan o evalúen algún proceso, sea válido y que no pregunten o evalúen cosas que no han que ver con el proceso, porque así lo que van a hacer es, se vuelva a lo mismo, sesgar la información recabada. ¿Sí? Ahora, en cuanto a los conocimientos que debe tener la organización, consisten en determinar qué se necesita para que los procesos operen en tiempo, en forma, para lograr la conformidad en productos y servicios, ¿sí? O sea, cómo se tiene que elaborar una hamburguesa para que sea rica, o sea, y qué significa que sea rico, porque lo que es rico para Adriana a lo mejor no es rico para Sophie, o a lo mejor a Adriana le gusta más la comida japonesa y a Sophie le gusta más la comida mexicana. ¿Sí me explico? Entonces habría que estandarizar este tipo de percepciones para saber si el proceso de elaboración de una hamburguesa y de un sushi es el correcto, por ejemplo, ¿no? Estos conocimientos también deben mantenerse y ponerse a disposición en la medida que sea necesario. Esto es otra cosa bien común, ¿no? Que para medir procesos o calificarlos, luego quien va a hacer esta medición los atiborran de información y tú tienes que evaluar esto y tienes que medirle y preguntarle esto y aparte tienes que corroborar y comparar con esta otra área. No, tranquilos, por etapas, ¿no? O sea, primero que hay una aproximación inicial, que se explique o si no es necesario que les avisen a los que van a evaluar, no les avisen, pero, o sea, como que planear muy bien, ¿no? El proceso de medición, porque si no, pues se puede afectar, se puede confundir la realización del mismo y no se va a obtener la medición correcta, ¿sí? Entonces, es importante que se establezcan bien qué conocimientos debe de tener la persona que va a medir, que va a evaluar, qué es lo que va a evaluar en ese proceso, qué es lo que tiene que considerar, qué es lo que no. Tiene que tomar en cuenta toda la documentación o tiene las referencias que tiene que entender. ¿Se acuerdan de las definiciones? Sí, tiene que estudiar ciertas definiciones antes de evaluar el proceso o de consultar el manual, porque luego los evaluadores no tienen ni idea de lo que es el manual para ese proceso, entonces ni siquiera lo checan. Todo este tipo de cuestiones los tiene que preparar muy bien la organización para que los conocimientos que se utilicen en la medición de procesos sean los correctos. Voy a dejar de compartir, chicos, porque me queda menos de un minuto y me vuelvo a conectar, ¿sí? Porfa.